Más que un laboratorio, esto es el rincón de mis hobbies. Por ejemplo, acá tengo el crawler, un axial, por supuesto, un carrito para los momentos de aventura en terrenos difíciles y distraerse un poco. Del lado de arriba está Jiraya cuidando de mis cartas de Magic y una serie que estoy comenzando a ver, una novela bastante entretenida. Acá del lado de arriba tengo la cámara en un ambiente controlado de humedad, ya que este país es bastante húmedo, es importante cuidar de los dispositivos. Y Saitama, por supuesto. Y quería compartirles un recorrido de las cosas que tengo para que pudieran ver una colección de ideas que tuve en base a otros ambientes que vi. Entonces, comenzando por acá arriba, hay un NVR para las cámaras de la casa y ese se puede ver a través de esta pantalla, la cual se enciende a través de este interruptor, que a su vez está conectado a este KVM, que por supuesto me permite administrar varios dispositivos con apenas un teclado y un mouse, que también sería controlando este servidor y el ESXi. Por ejemplo, si ahorita está mostrando la cámara, pero si yo llego y conecto acá el número 2, ya me pasa al servidor de los servicios, valga la redundancia. Esto más abajo tengo al firewall, que esto tiene pfSense instalado. Acá con su puerto IPMI, sus dos puertos de WAN y LAN, que preferí configurarlo así por estética, pero igualmente estos otros dos de acá se hubieran podido configurar de este lado, pero de este lado decidí configurarlos independientes. Por ejemplo, acá puse la red de Wi-Fi y acá puse la red de las cámaras en total y completamente redes separadas. Eso significa que si alguien desconecta una cámara e intenta acceder ahí, basado en la configuración de rangos IPs que tengo disponible, nadie va a poder conectarse a ninguna de las otras redes que tengo aparte. No son VLANs, son redes completamente apartes. Siguiendo con el patch panel, y que de ahí salen todos los cables que van para la casa, la oficina, el cuarto, la sala, y de ahí llegan al switch, que es un switch administrable, no es completo, pero igualmente es bastante flexible para lo que uno necesita, ¿verdad? Y más abajo de eso está el servidor de los servicios. Aquí es donde básicamente guardo todos mis dockers, mis páginas webs, mis documentaciones, y todo esto lo respaldo a los NAS que están abajo. Ahorita llego a ellos. Aquí agraciadamente entró el modem de la proveedora, no quedó tan feo, entonces decidí dejarlo ahí. Y aunque me preocupó inicialmente de que estuviera encerrado en un lugar tan pequeño, la verdad es que lo he visto en lugares peores, entonces ahí está bien y no está tan caliente. El KVM, que aunque es muy útil, no me pareció tan caro y realmente es muy bueno tenerlo a disponibilidad. En lugar de haber configurado un Raspberry Pi, esto me pareció mucho más sencillo y barato, por supuesto. Y una regleta para controlar la alimentación de energía a los dispositivos según sea necesario, con su teclado, que ya había hablado de eso. De este lado, en un pad, tengo simplemente un pequeño ambiente donde puedo cargar teléfonos, celulares, o inclusive dejar la laptop acá en caso de que necesite conectar un diagnóstico para cuando sea necesario fácil acceso al pequeño rack que tengo de este lado. Más para abajo está el DeskMeet B660, que ya había hablado de este. Es básicamente mi ESXi, el servidor de mis virtualizaciones, y con un NAS de DS920 Plus. Tiene actualmente 3 discos de 8 TB y esto configurado en RAID 5, me parece. Además le incluí un pequeño aumento de memoria porque aquí tengo corriendo una virtual muy especial.
entonces es muy importante que esté ahí. Y de esto básicamente aquí empujo todos los backups que necesito de los otros servicios, además de mis fotos y esas cosas, y de aquí salen para acá los backups más importantes. De aquí salen para la nube las cosas que necesito en respaldar, que son completamente críticas para mí, y una pequeña impresora. Entonces ya de aquí para abajo llego a los UPS. Son 3 los que tengo. Yo sé que todo esto lo pude haber colocado en uno solo, ahorrando dinero, pero para mí es muy importante de que todo esto que está conectado aquí para arriba me dure por lo menos 10 minutos, 15 minutos, ya con eso yo me encargo, porque aquí se va mucho la energía y normalmente demora poco menos de ese rango, 5 minutos. Entonces yo sé que si esto se mantiene activo durante ese rango de tiempo, en lugar de que si lo conecto todo a uno solo me duraría que 5 minutos con suerte, 2 o 3, no sé. Y básicamente llego a todo ese recorrido de cómo he logrado ir avanzando poco a poco mi ambiente, y eso era lo que quería hacer, compartirles más que todo para que vieran en qué llevo las cosas. Por cierto, había olvidado que de este lado está el access point, que en un futuro planeo también expandirme a otras áreas externas de la casa con ese access point, por eso decidí hacerlo así. Y este servidor es un servidor del ProLiant que ya está decomisionado, pero igualmente lo voy a usar para otras pruebas y otros diagnósticos. Además de eso, estaba pensando quitar este firewall de acá y hacerlo virtualizado, porque aquí podría instalar Proxmox o ESXi. No, perdón, me equivoqué, estaba intentando señalar este de acá. Aquí podría instalar Proxmox o ESXi, dejar la virtualización del pfSense de aquí a acá, al mismo tiempo que una segunda VM podría estar corriendo los servicios de todo lo que yo necesito. Y así estaría aprovechando acá un 80%, dejando algún espacio de margen disponible. Yo creo que hasta menos de un 80%, 70%, no sé, 65%. Y así disponer de este para otras cosas, o inclusive decomisionarlo por completo. Que por cierto, olvidé mencionar, esto es un Supermicro de ventilación pasiva, da para percibir, ¿no? Pero aún así le puse un ventilador ahí para, no sé por qué, simplemente me pareció útil, y la verdad es que deja el servidor completamente tibio, no se calienta para nada, entonces ya con eso yo ya quedo satisfecho. Y sí, eso era lo que quería compartirles. Les agradezco por su tiempo y espero que esta idea les dé inspiración a sus proyectos. Saludos.